El COVID-19 ha impactado muy fuertemente a la sociedad dominicana, ya no solamente en los aspectos de la salud y la economía, sino también en otras áreas en las cuales la gente tiene más disposición, como dice, por ejemplo, la encuesta que acaba de publicar Acento con el Centro Económico del Cibao. Todos los comportamientos y actitudes tienen mucho que ver con las informaciones que se reciben. Y en República Dominicana tenemos un periodismo muy activo en el área de salud. Y hemos invitado a Descorides de la Rosa, que es el presidente del Círculo de Periodistas de la Salud de la República Dominicana. Y con él queremos conversar sobre el COVID, su impacto en el periodismo y cómo se ha hecho la labor de informar desde el ámbito de los profesionales del periodismo, no necesariamente desde los medios de comunicación. Muchas gracias, Descorides, por aceptar esta conversación. Me interesa muchísimo saber tu criterio sobre cómo ha impactado el COVID, el ejercicio de los periodistas que están en la parte de salud cubriendo para los medios, pero trabajando. Han tenido que quedarse en casa, han tenido que salir de casa, cuáles medidas preventivas toman de autoprotección, cómo manejan las informaciones que reciben, qué tipo de verificación pueden hacer o hacen, la comprobación, el chequeo de datos, todo eso que forma parte de una labor cotidiana de ustedes. Yo sé que son muchas preguntas. La primera es, ¿cómo ha cambiado el COVID la labor periodística? Bueno, gracias Fausto por invitarme a tu espacio. Mira, el ejercicio del periodismo en sentido general ha cambiado mucho. Si recordamos, hace aproximadamente 11 meses que República Dominicana tuvo que cerrar por el COVID-19. Eso impactó en lo que es el ejercicio del periodismo en sentido general. Quienes trabajan periodismo de salud tienen un reto más difícil porque tienen que involucrarse en lo que es visitar centros de salud y lugares en los que se exponen más que quizás los otros compañeros del periodismo. Un compañero periodista, colega periodista que cubre el Congreso está medianamente expuesto porque se está juntando con otras personas. Pero un compañero que cubre una fuente de salud, que tiene que irse a la clínica Cruz Jiminián, donde se atienden pacientes con COVID, que tiene que ir a Sedimat, donde se atienden pacientes con COVID, que tiene que ir a la ciudad sanitaria, Juan Bosch, al Moscoso Puello, o a cualquier otro centro del Cibao, está arriesgándose más. Y eso en principio era un gran reto, pero hoy se ha ido perdiendo el miedo y hemos vuelto a retomar vías prácticas del periodismo, de agruparnos frente a un entrevistado, olvidándonos que tenemos que tener un distanciamiento físico, no social, físico, porque todavía seguimos insistiendo en el distanciamiento social, distanciamiento físico de aproximadamente 2 metros. Y vemos cómo eso se está olvidando en todos los ámbitos del periodismo. Se ha ido olvidando en la práctica periodística. En la práctica periodística. ¿Cuántos casos de Descorides de periodistas infectados por COVID hemos tenido y cuántos han fallecido en estos 11 meses? Los casos todavía no se pueden contabilizar, porque ayer mismo me di cuenta, bueno, el viernes me di cuenta que una colega que usted conoce está infectada, Lisania Batista, está infectada con el COVID, y hay otro compañero, se llama Luis Severino, que trabaja en el área de salud, que también está infectado. La cifra exacta no se puede dar, pero son muchos. Pero hemos tenido muchos casos de periodistas, yo no sé si ustedes como Círculo de Periodistas de la Salud llevan los datos, pero evidentemente el Colegio Dominicano de Periodistas lleva los datos, por ejemplo, y ha ofrecido informaciones de periodistas fallecidos, de familiares de periodistas fallecidos, continuamente. Ejemplo, la semana antes pasada, si mi memoria no me falla, el Colegio de Periodistas hizo una jornada de pruebas de COVID y se hicieron unas 100 y algo, y el 10% dio positivo. Y se supone que esas pruebas se le aplicaron a periodistas, porque eran, bueno, no solamente periodistas, también había unos que otros trabajadores de la prensa, que vamos a agruparlos, porque también son personas que están en riesgo y trabajan en el área de salud. Entonces, si vemos eso, que un 10% de 100
aproximadamente, no recuerdo la cifra exacta, el número exacto, si fueron 110, 115. Y los que pasaron por la prueba. Por la prueba, el 10% salió positivo y quizás mucha gente fueron asintomáticos sin saber, simplemente porque se estaban haciendo la prueba y dijeron, déjame ver si yo estoy. Pero mira, Descoride, yo recuerdo que hubo un primer momento de confinamiento, que los medios de comunicación permitieron que se vaciaran sus redacciones. Eso fue en principio. Eso fue en principio, pero pasó varios meses sin que las redacciones estuvieran presencialmente atendidas. Es decir, se cubrían pocas ruedas de prensa o las ruedas de prensa que se hacían se cubrían de forma virtual. Exacto. Recuerdo las las ruedas de prensa con el ministro de Salud todos los días. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana todo el mundo estaba ahí. A través de Zoom. Exactamente, estábamos ahí conectados. Bien, en ese momento, ¿cómo se organizó el periodismo en salud para hacer su trabajo? Porque el gran desafío era para los periodistas de salud, no para los periodistas de economía o los periodistas deportivos. Porque estaban cesando. Los periodistas de salud, los periodistas de economía resolvían quizás más fácil. Porque mucho más fácil. Vamos a llamar a Seara Hatton para que me hable de tal situación. Vamos a llamar a Henry Hebral para que me... Pero el usted contar una realidad de un paciente de COVID sin estar en el centro, sin verlo, ¿cómo usted lo hace? Las redacciones que pudieron vaciar, dejar sus espacios limpios, lo hicieron, pero por ejemplo los canales de televisión les fue prácticamente imposible dejar, porque la televisión es imágenes. Entonces los colegas periodistas debieron, entonces en medio de una campaña, porque nosotros tuvimos esa gran ventaja o gran problemática realmente, porque en muchos casos en medio de lo que fue la ola del COVID vino la campaña política y nosotros tenemos una manera muy particular de hacer campaña, que es con el caravaneo. Y si no estamos cerca del otro, no se está haciendo el trabajo. Bueno, tuvimos elecciones municipales el 15 de marzo. El 15 de marzo, justamente más o menos 4 días antes de que se cerrara el país. Y después, en medio de la pandemia, fuimos el primer país del mundo que tuvo un proceso electoral en medio de la pandemia. Así, el 5 de julio. Y después de eso, vino el pico, sobre todo en San Francisco de Macorís o provincia de Duarte. Pero si nos dedicamos al tema específico de salud, ¿cuál es tu valoración sobre la calidad del periodismo que entregamos por televisión, por radio, por redes sociales o por internet y la prensa escrita también a la República Dominicana? Hay de todo, hay desde excelentes decanos del periodismo y decanas del periodismo como Altagracia Ortiz, como Doris Pantaleón, hasta jóvenes nuevos que están incursionando en el periodismo, que no tienen toda la destreza de esas decanas del periodismo, como se le llama, y que realmente son investigadoras del periodismo de salud. Cuando esas dos jóvenes mujeres hablan de periodismo de salud, hay que escucharlas, porque hablan con propiedad, porque desde hace 20 y pico de años están trabajando el tema, y no solamente trabajando, sino preparándose. Nuestro periodismo de salud es bueno, en sentido general, pero entiendo yo, como presidente del círculo, que puede mejorar. Y puede mejorar a través de la capacitación de estos jóvenes que vienen entrando a los medios de comunicación, que están saliendo de las universidades, porque en nuestras universidades no se le enseña a los jóvenes que están en proceso de formación periodismo especializado. Se le da una serie de reglas genéricas. Bien, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con el presidente del Círculo de Periodistas de la Salud, Descoride de la Rosa. En un momento volvemos. En medio de esta pandemia, Descorides, ¿se puede hablar de algún tipo de aportes de los periodistas en salud al manejo, digamos, de la información pública sobre el COVID? Sí, a cada rato se hace, digamos, en principio, cuando se empezaron a
hacer la rueda de prensa del pasado ministro Sánchez Cárdenas, había una serie de datos que no aparecían en el boletín que se daba. Y fruto de recomendaciones y observaciones de los periodistas que necesitaban conocer esa información para poder presentársela a los lectores, televidentes, radioescuchas, se empezaron a colocar la letalidad, embarazadas, personal de salud infectado, los porcentajes de antecedentes de otras patologías de enfermedades, por ejemplo, que todavía se mantiene. El 30 y algo por ciento se mantiene rondando, el 30 y algo por ciento de los que mueren por COVID previamente padecían hipertensión y rondando también el 30% diabetes. Son datos observaciones que se han hecho. También desde la misma rueda de prensa se ha hecho que las autoridades de salud pongan su foco de atención en algunas situaciones particulares. Escasez de pruebas, situaciones que se dan en los laboratorios, en los mismos centros de salud, y desde ahí se ha hecho un gran aporte para la mejoría del servicio informativo y del servicio de salud y de atención, particularmente a los ciudadanos. ¿Y tú crees que desde los periodistas, los reporteros que cubren el área de salud, ha habido un aprovechamiento en estos 11 meses de la experiencia acumulada y hoy podemos decir que el manejo es más empoderado, digamos, para la ciudadanía con información de utilidad? Sí, la gente ya tiene más información y sabe dónde buscarla. Aunque hay que recordar que también desde el inicio de la pandemia hay una fuerte ofensiva de desinformación, de lo que la gente llama fake news, noticias falsas. Entonces hay mucha gente que se ha tendido a confundirse, pero desde nosotros, desde el área de la comunicación responsable en salud, se le ha salido al frente y se ha tratado de llevar la información más precisa y más veraz, más certificada, más revalidada, acudiendo a los organismos oficiales que manejan las informaciones fruto de investigaciones reales, porque en principio salían tisanas, cosas ilógicas como ponte un blower a echarte aire para caliente, el tratamiento, porque no había un modelo, no había nada de tratamiento establecido en oficialmente. principio, y la gente todo lo veía y entendía, usaba una lógica desde mi punto de vista ilógica, y intentaba todo, pero gracias a Dios hay momentos en que se dieron situaciones que, por ejemplo, los grupos de WhatsApp, que es uno de los medios donde más información recibimos, yo a veces le decía a algunos compañeros, siéntate tranquilamente y piensa un rato a ver si tu mente te dice que eso es hacer lo posible. Porque muchos, atendiendo a la inexperiencia, como dije, hay gente que son muy jóvenes y hay gente que son muy versados, que el muy versado no cae en el anzuelo, pero el muy joven fácilmente, en la prisa y la vorágine de publicar primero la información, ni siquiera la confirmamos. Recuerdo que hubo alguien que lanzó un famoso tweet diciendo, falleció el doctor Cruz Jiminián, sin confirmar. Y lo más fácil del mundo era o llamar a la persona que trabaja en relaciones públicas con Cruz Jiminián, o llamar al centro para confirmar la información. Cruz Jiminián tiene 10 meses, 9, 10 meses, que rebasó. ¿Y cómo queda el periodista o el comunicador que sacó esa información? Porque no se verificó. Pero ya ese es un trabajo de las redes. Hay en las redes situaciones que son inmanejables. Inmanejables completamente. Definitivamente. Pero cuando tú hablas del periodismo, ya hay, yo creo que hay un mayor nivel de rigor y de control. Pero recuérdese que hay mucha gente que se lleva de la ola, se monta en la ola de las redes y publica muchas cosas. Y han sido muchas las personas que lo han declarado muerto. ¿Qué te parece a ti, Descorides? ¿Hemos contribuido desde el periodismo con el pesimismo o con el optimismo en materia de combate al COVID? Nosotros hemos contribuido con el optimismo, porque yo soy de los que entiende que hoy hay más gente que quiere vacunarse que la que no quiere vacunarse, a pesar de todo lo que se dice de la vacuna. Hay mucha gente. Por ejemplo, nosotros como CIPESA tuvimos un pequeño conversatorio virtual
con Félix Iglesias la pasada semana. Jesús Félix Iglesias. Jesús Félix Iglesias, sí. infectólogo, maestro de la medicina, Sí. docente, investigador. Y él planteaba, señores, ¿por qué tenerle miedo a la vacuna? Hay que tenerle más miedo a la enfermedad. Sí. La ciencia ha demostrado que desde que se están aplicando las vacunas, la gente ha podido superar todas las pandemias, todas las que se le han presentado. Y en este caso, el coronavirus, hasta el momento, ya desde que se empezaron a aplicar las vacunas, en diciembre pasado, pues ya no podemos decir el mes pasado, estamos en febrero, Sí. ya hay millones de personas Bueno, que han sido vacunadas. En el caso de la encuesta que acaba de publicar este lunes Acento, se da cuenta de que un 75% de la población dice no estar afectado por el COVID o no haber sido afectado por el COVID. Un 8% dice, de los encuestados dijeron haber sido afectados directamente ellos por el COVID. Hay un porcentaje menor, 2.8%, que dice que una hermana, que su madre, que su padre fueron afectados, que un tío, un abuelo, menor en ese caso, fueron afectados también. Félix Iglesias nos comentaba que aproximadamente el 24% de los dominicanos ha tenido alguna afectación por el COVID. Por el COVID. Ese es el dato. Que él ese es el dato, 24.7%. O sea, fíjese qué tan cerca está Acento en su investigación. Si nos vamos a lo que son los márgenes de errores, que normalmente un 3%, es el mismo dato que ustedes están manejando en su encuesta. Sí, o sea, Félix Iglesias nos planteaba, la mejor forma de parar el virus es cuando haya lo que se llama inmunidad de rebaño. Y eso se logra cuando el 70% o haya sido infectado o esté vacunado. Ya, sí, esté vacunado. Y estamos trabajando en esa parte, se está ¿No trabajando? te parece que aquí en República Dominicana, tú como periodista y dirigente, presidente del Círculo de Periodistas de la Salud, hemos dejado correr muchas ideas que a nivel internacional circulan también, de conspiración, de temor, que afecta la credibilidad de las vacunas, cualquiera que sea, pero como opción que el país está apostando a ello, a la vacuna. Sí, realmente se han dejado correr muchas voces. Incluso, recuerde que el mismo presidente del Colegio de Periodistas, del Colegio Médico Dominicano, yo no me voy a vacunar con AstraZeneca. El presidente yo, ni los médicos se van a vacunar con AstraZeneca. El presidente del Colegio Médico Dominicano, sabiendo que normalmente, si mis datos no fallan, cuando una vacuna pasa del 60% de efectividad y eficacia, es un éxito a nivel mundial. Sí. Y AstraZeneca, quizás dentro de las opciones a las que está aspirando la República Dominicana, no es la que tiene el mayor porcentaje, pero ronda el 75%, o sea que está por encima de lo que son las vacunas en sentido general para contrarrestar, inmunizar a la población. Nos vemos con esto. Entonces, nosotros tenemos que hacer un ejercicio responsable y aclararle a la gente que hay que vacunarse. Hay que vacunarse, ciertamente. Hacemos una última pausa en este diálogo con Descorides de la Rosa, que es el presidente del Círculo de Periodistas de la Salud. Me gustaría conversar contigo en este último segmento sobre las experiencias acumuladas y sacadas de cómo debemos aprovecharlas y seguir adelante. Todavía en este momento hay como una tercera ola de expansión del COVID. Hay mucho temor, los países están cerrando sus fronteras. Recuerda que en principio estuvo el tema de discusión de cerrar frontera o no, pero ahora ya países están cerrando su frontera como Francia, Canadá, España, Inglaterra, totalmente cerrada. Nosotros, ¿qué experiencia desde tu punto de vista como periodista podemos sacar de lo que hemos vivido hasta ahora? Como país nos ha demostrado muchas debilidades que sabemos que están. No hemos sido suficientemente responsables en el manejo de las situaciones que se han dado. El ser humano, por su naturaleza, debe ser libre y estar
tener la posibilidad de moverse siempre. Y en casos excepcionales como el que estamos viviendo, se nos ha salido de la mano ese control. Los toques de queda o, digamos, confinamientos, fruto de la realidad social y económica del país, nos sacó y nos puso así de frente en la cara, que muchos de los datos que estadísticamente nos vendían las autoridades realmente no eran lo que eran, que nosotros no éramos tan ricos ni tan clase media, que la pobreza seguía ahí, y eso se vio cuando la gente decía, es que yo no puedo salir de mi casa. Creo que nos ha hecho falta, y esa es una opinión mía que te la presento a ti, que nos ha hecho falta más periodistas divulgadores científicos. Sí. Más periodistas con conocimiento en materia de salud, que no necesariamente tienen que ser médicos, pero pudieron haberse formado mejor para divulgar información científica relacionada con el virus y la manera de hacer frente a esta pandemia, a través de los medios de comunicación que tenemos disponibles, ¿no? Sí. Hay medios que, por ejemplo, dentro de sus ediciones digitales han sacado sesiones para poner informaciones exclusivamente de COVID, que ha sido muy beneficioso para lo que es la ciudadanía el que quiere informarse, pero realmente sí hace falta mucha formación de nosotros, porque yo me incluyo, a mí todavía, como le dije, yo soy un aprendiz de periodismo todavía, mucha formación para poder manejar con toda la propiedad el tema de salud. Y no simplemente circunscribirnos al declaracionismo que estamos acostumbrados, sino ir allá a la fuente, investigar, manejar las herramientas, manejar todo lo que tiene que ver con epidemiología, con demografía, conocer el sistema de salud de la República Dominicana, cómo opera, cómo funciona, para poder darle a la gente la información que realmente necesitan, no la que nos facilitan las autoridades, sino la información que realmente necesita la gente. Yo creo que ese es un aspecto en el que el propio círculo de periodistas de la salud podría intervenir, y es una parte prospectiva, digamos, hacia adelante, que tal vez lo pudiera hacer. Tenemos periodistas formados en materia de comunicación en salud en República Dominicana. Hemos continuado con los diplomados en comunicación en salud. No tanto. De las universidades. No tanto. Algunas entidades, por asunto de alianzas estratégicas, sobre todo entidades privadas, conveniencia para ellos, han facilitado algunos cursos, han pagado a algunos periodistas unos que otros diplomados, pero ni desde el gobierno para sus propios periodistas que trabajan en el ministerio, en los centros de salud, en el Servicio Nacional de Salud, ni los medios de comunicación, ni realmente el Colegio de Periodistas, ni CIPESA en su momento ha estado enfocado en esa parte. Ya en esta nueva gestión que nosotros encabezamos, tenemos preparado un proyecto, tuvimos una reunión con la encargada de comunicación de la OPS y le presentamos una propuesta de un diplomado que nosotros tenemos en comunicación estratégica en salud. Ahí nos acompañó Altagracia Ortiz y empezamos a hablar de una maestría en comunicación estratégica en salud. Eso es importante porque el concepto salud tiene unas implicaciones muy altas en la convivencia permanente cotidiana. La salud está vinculada con todo. La salud está vinculada con el turismo, con la economía, con la productividad, con la educación. Es decir, hay muchas cosas que dependen fundamentalmente de qué concepto tú tengas de la salud. ¿Qué significa salud? ¿Salud significa la negación de la muerte? ¿O la enfermedad implica muerte? ¿Cuáles enfermedades implican muerte? Es decir, hay una serie de aspectos en los cuales los periodistas estamos por completo involucrados, en materia de salud, por supuesto. Sí, la enfermedad necesariamente no debe implicar muerte. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema de salud curativo y no preventivo. Quizás, como aquí, atendiendo a lo que son las nuevas políticas y el sistema de salud, todo el mundo tiene que tener seguridad social. Si es que se implementa como política que usted cada año tenga que hacerse un chequeo general obligatorio, vamos a gastar menos en curar, porque aquí hay muchas cosas que se pueden detectar a tiempo.
Decía el doctor Félix Iglesias, otra vez lo voy a citar porque es una eminencia, cuando le preguntaban el costo-beneficio de la vacuna. Bueno, el problema es que una persona en cuidados intensivos le sale por 2 millones de pesos al Estado Dominicano, o a quien sea, pero prevenir, ¿cuánto tendría que invertir el dominicano? Con 2 millones de pesos, bueno, esto es un virus, pero digamos en otras enfermedades, con 2 millones de pesos, ¿a cuántas personas podemos evitarle tener que llegar a una enfermedad? Es mejor, y siempre ha sido la propuesta. ¿Tú crees que debemos mantener el estado de emergencia? ¿Qué le digo? Nosotros como ciudadanos, ni con el estado de emergencia ni sin el estado de emergencia, nos hemos comportado, y no solamente en sentido general, no solamente los ciudadanos, también las mismas autoridades, porque hay cosas que se permiten en algunos espacios que en otros son castigados. Entonces, si nosotros realmente no lo aplicamos, de nada sirve. Se decía, ven acá, y es una pregunta lógica, es solamente en horas de la noche que el COVID, que la gente se infecta de COVID. Si nosotros realmente no aplicamos políticas serias y de vigilancia, y no evitamos las aglomeraciones en los supermercados, en los bancos. En principio era un pandemonio usted ir a un banco, porque usted tenía 3 sucursales abiertas y tenía 1000 personas en la fila, en vez de tener las 10 sucursales abiertas y tener menos personas en la fila. Pero en la encuesta que nosotros sacamos hoy en Acento, el 90% de la población apoya las medidas restrictivas. Sí, pero no las cumple. Señores, muchas gracias a Descorides de la Rosa, presidente del Círculo de Periodistas de la Salud de República Dominicana, por esta conversación. Interesante ver lo que pasa con el COVID en el ámbito del periodismo. Hemos tenido nada más que una parte en esta conversación. Te agradecemos, Descoride, por aceptar esta conversación, y le agradecemos a cada uno de ustedes por apoyarnos y continuar con nosotros. Hasta luego.